Hola, hola, bienvenidos. Buenos días para todos. Que el Señor sea bendiciéndoles. Estamos hoy a 8 de enero de 2023 y damos gracias al Señor que nos da el privilegio de estar una vez más a través de esta plataforma llevando para cada uno de ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Para muchos puede ser un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación. Quizás solamente el propósito desde nuestro corazón es que la preciosa palabra de Dios llegue hasta cada uno de ustedes. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu y por el impacto propiamente de la palabra de Dios, hace la obra en cada uno de nosotros, los que de alguna manera tenemos contacto con lo que el Señor tiene como su alimento espiritual para cada uno en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite ya en este segundo domingo de este 2023 estar dispuestos a oír su voz, la voz de Dios. Y ese es el propósito, insisto. Y también en ese propósito de exaltar el nombre del Señor, tenemos invitación para usted en nuestras actividades virtuales. Estamos realizando una serie de estudios bíblicos los días martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Excúsenme, este domingo, me acabo de acordar, no tenemos reunión virtual. Hay una actividad especial presencial en nuestro lugar de reuniones, la capilla del centro de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. No tendremos actividad virtual este martes, sino será una actividad especial para comenzar este 2023 estudiando la palabra del Señor juntos de manera presencial. No es del libro de los Salmos para que si usted nos ve desde otra ciudad diga, ay, me perdí el capítulo que sigue. No, vamos a parar el estudio de los Salmos de este próximo martes y vamos a tener una actividad diferente, especial, presencial, el próximo martes en el Centro Bíblico de Bucaramanga Centro. El día jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Esa actividad la hacemos por Zoom. Entonces le invitamos a que nos reunamos el día jueves, presentemos nuestros motivos de oración delante del Señor. Y los domingos, todos los domingos a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana, por este canal, por YouTube, tenemos este espacio que, como ya lo dije, tiene como propósito llegar con la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Hay muchas personas que nos manifiestan que llegan a esta transmisión, a este programa por allá desde una vereda, desde una finca, desde un lugar alejado. Hay otros que asisten a sus actividades presenciales los domingos y ven este espacio en otro momento como una fuente de alimento espiritual. Gracias a todos los que nos bendicen también con esa conexión, porque pues eso nos alienta, saber que hay personas que están aprovechando este contenido, nos alienta a seguir adelante. Así que dentro de ese propósito nos manifiestan muchas personas que reciben este alimento espiritual cada domingo o cualquier otro día de la semana, los que lo ven después. También hoy a las 10 de la mañana tenemos reunión presencial en nuestros lugares de reuniones en el área metropolitana de Bucaramanga. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico. Le invitamos a que asista en familia. Hay actividad especial para todos, para que vengan, pasemos un buen momento juntos y sobre todo nos nutramos y edifiquemos a través de la preciosa palabra del Señor. Igualmente en la centro bíblico, en la capilla, el lugar de reuniones de Bucaramanga Centro, carrera 17 58 191. Ese es el barrio Ricaurte. Allí le esperamos igualmente a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. En los tres lugares es un espacio para que vengan en familia, disfrutemos de la comunión unos con otros y de actividades para todos. Cordialmente invitados, siempre bienvenidos. Les esperamos. Queremos ahora compartir unos cánticos para que también vayamos disponiendo nuestros corazones para la actividad que sigue. Y el primero de ellos dice, grande gozo, grande gozo. Habla de ese
fruto del Espíritu Santo tan importante como es el gozo. Y de eso vamos a cantar. Entonces les invito a disfrutar de este cántico. Si lo conoce, cántelo desde donde está. Si no, escúchelo y apréndalo para que la próxima vez que lo compartamos nos pueda acompañar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando de la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Bien, después de cantar acerca del gozo, también podemos expresar al Señor que Él es nuestra fuerza. Todas las fuerzas que recibimos provienen de Dios y eso es lo que nos alienta a seguir adelante. Eso es lo que nos alienta a caminar en nuestra vida cristiana. El Señor es mi fuerza, es el siguiente cántico. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.
por último, este coro que expresa qué lindo es vivir en Cristo. Es lo que expresamos desde lo profundo de nuestro corazón, quienes tenemos esa maravillosa experiencia de vivir en Cristo, de vivir para Cristo, porque ese debe ser el sentir, el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y qué bueno, empezando este 2023, que tengamos eso como propósito. Vivir en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les invito a que disfruten también de este cántico que se titula Qué lindo es vivir en Cristo. Qué lindo es vivir en Cristo, porque ha salvado mi vida del mundo en que vivía, de pecado y de maldad. Qué lindo es vivir en Cristo, guardando la esperanza de que pronto Él regrese a llevarme junto a Él. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Muy bien, ya estamos dispuestos, listos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano Jorge Enrique Pinzón inició una serie de estudios el domingo anterior, el primer domingo y primer día de este 2023, y son 3 estudios que serán, pues fue uno ya el domingo pasado, otro hoy y otro de hoy en 8 días, que es 15 de enero. Y consejos prácticos para este comienzo de 2023, a la luz de la Biblia, por supuesto. Preste mucha atención, apague toda la distracción que pueda tener a su alrededor y concéntrese en lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra y a través de su siervo en esta mañana. Adelante, hermano Jorge, que el Señor le bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano de Saúl. Hoy 8 de enero ya del 2023, una semana que pasa ya, ¿verdad? Y bueno, todavía estamos recordando esa bienvenida del año. Vamos a colocar aquí el estudio de hoy. Listo, manito. Ustedes todavía feliz año a los que no había saludado y a todos, porque todavía seguimos en feliz año. Dicen que el feliz año es hasta julio. Ya después de julio ya se terminó el año, ¿verdad? Entonces vamos a mirar algunas cosas importantes, y es que como ya empezó el año 2023, seguramente hay preguntas, y lo que más he escuchado estos días es cómo me irá este nuevo año, qué me traerá este nuevo año. Y pues uno debe escuchar a las personas porque uno aprende de ellas, ¿verdad? Pero cuando yo escucho esas 2 frases, a mí como que me da algo, porque cómo me irá este nuevo año es como si el año trajera cosas, o qué me traerá este año es como si los años nos trajeran cosas, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿qué nos puede traer el año 2023? Claro, cuando uno piensa en eso, pues alguien dice, uy, este año 2023 va a ser difícil porque los sueldos bajos, aumenta la gasolina, las deudas, los aumentos de los arriendos, el aumento del diésel, el IVA subió, bajó, el desempleo. Empezamos a mirar y a escuchar una cantidad de cosas que puede que sucedan, ¿verdad? Pero yo le pregunto, si ustedes tuvieran la capacidad de abrir una puerta para recibir el año y se enfocaran en eso,
Pues yo pienso que no abriríamos la puerta y nos quedaríamos en el año 2022, ¿verdad? Y ahí nos quedaríamos esperando que siga y siga, porque ¿quién va a recibir un año 2023 con eso? Y entonces uno escucha a muchas personas que se preguntan qué me traerá este nuevo año. Y obviamente que para poder responder eso, pues algunos buscan ciertas cosas, por ejemplo el horóscopo, o ya se leyeron el libro de Nostradamus y dicen, uy, es que Nostradamus dijo esto, lo otro, o en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica tenemos tantas tradiciones como la de los panties amarillos, la de dar la vuelta a la manzana, la de las papas, la de las uvas y tantas cosas. Tal vez tú hiciste muchas de esas y dirás, este año me va a ir bien porque me alcanza a comer las 12 uvas antes de que las campanas se acabaran. O tal vez hay otras personas que simplemente escuchan a esta señora que es una vidente, que ha prometido y que ha dicho ya muchas cosas de lo que van a pasar este año. Entonces, cuando empezamos a escuchar todas estas cosas, pues va a ser complicado, porque seguramente vamos a pensar que el 2023, como lo han pronosticado algunos, va a ser de desastres y va a ser de caída de imperios y pues va a haber la Tercera Guerra Mundial. Y algunos dicen que es que no es Tercera Guerra Mundial, sino que toda esa cantidad de alteraciones químicas que hay y bacteriológicas y virales que hay en el mundo, pues las van a soltar y se va a acabar el mundo, por lo menos se va a acabar con la mitad de la población, porque lo que se está buscando es eso. Entonces, con ese panorama es totalmente complicado, ¿verdad? Porque, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo empezamos el año? Y si empezamos el año pensando en todos estos desastres y cosas, pues va a ser difícil. Por eso pienso yo que es muy importante que hablemos de cómo enfrentar el año 2023 y seguramente ya algunos tenemos la proyección, ya estamos viendo el futuro de qué vamos a hacer este 2023. O tal vez algunos como ustedes que son muy juiciositos, muy disciplinados, ya tienen planeado el 2023 mes por mes. Yo por lo menos ya tengo algunas cosas muy importantes que sé que voy a hacer este año y estamos trabajando para hacer muchas otras cosas, porque por lo menos en mi caso el 2023 era un año de grandes cambios. Y esos grandes cambios se hacen planeando y proyectando. Pero también importa del enfoque. ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas al enfrentar ese año 2023? Y recordamos que hace 8 días estábamos hablando de los 10 consejos prácticos para administrar fielmente el 2023. Y habíamos basado en Josué capítulo 1, versículo 1 al 11, esos 10 consejos prácticos que son: primero, escuchar la voz de Dios y no escuchar las circunstancias, ni el mundo, ni las noticias. Segundo, si el 2022 pasó, pues no carguemos al muerto, enterremos el pasado. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios plenamente, sin importar las cosas que sucedan o lo que atormenten nuestras vidas. Por eso escuchamos la voz de Dios, para que sea esa voz de Dios la que nos guíe en este año 2023. Y nos ocupamos de cada día de nuestra vida, no solo la parte financiera. O sea, no podemos quedarnos en que tengo que hacer plata, tengo que hacer plata y comer plata, porque tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestros hogares, tenemos que cuidar el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de mi vida, mi relación con Dios. Son cosas que hay que cuidar, el manejo del tiempo, ¿verdad? Y para eso presentamos el punto 5, que es vivir diariamente en la presencia de Dios. El 6 significa confiar en el propósito de Dios. Tal vez nosotros tenemos grandes propósitos, pero qué lindo y qué importante es que estemos confiados en el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y nos mantenemos en rectitud, somos honestos, somos íntegros, conocemos la voluntad de Dios y la seguimos. Si Dios tiene un propósito y yo conozco la voluntad de Dios, la sigo. Y lo importante no es hacer las cosas por 3 meses, por 4 meses y cansarnos, no, hay que persistir, hay que persistir. Y veíamos también hace 8 días que lo importante en la vida no es solo planear, sino es actuar, ¿verdad? Hoy quiero que entendamos que el 2023 seguramente traerá dificultades, seguramente traerá pruebas, seguramente traerá enfermedades, pero si algo tenemos que hacer para enfrentar el año 2023 es hacer las cosas con toda la actitud. La actitud es lo que puede cambiar nuestras vidas, la actitud es lo que puede cambiar nuestros proyectos y hacer que en medio de las dificultades y circunstancias los proyectos se den, y más si son los proyectos de Dios. Es decir, las dificultades son para saltarlas, las pruebas son para saltarlas, y eso hace que pasemos un 2023 de una forma adecuada. Entonces vamos a hablar de esa actitud, ¿verdad? Y tal vez cuando hablamos de actitud oímos de que hay que hacerle caso a la gente que dice, vamos, dale, síguele, sigue así, tú puedes, adelante, tú puedes, ya te falta poco, y en octubre que ya casi, y en noviembre, hasta que te digan, no, lo lograste, conseguiste lo que querías, conseguiste el carro, lograste tu sueño, lograste tu apartamento, lograste tu salud, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay un psiquiatra, el doctor Alport,
que cuando habla de actitud, él dice que la actitud es un estado de disposición mental y emocional, organizado mediante la experiencia, que produce un efecto dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. Es decir, es como yo preparo mi corazón y mi mente, ¿verdad? Lo organizo mediante lo que he vivido en los años que he vivido, en el caso mío, los 40 años que tengo. Entonces, todo eso pues lo asimilo y aprendo uno de eso. O sea, inteligente es el que aprende las cosas, ¿verdad? Pero sabio es el que aprende la experiencia y no vuelve a caer. Entonces, toda esa experiencia mía me ayuda a que mediante una evaluación, un análisis y una proyección pueda tener un efecto dinámico en la respuesta del individuo. Recuerden, todo lo que queremos lograr en la vida es con acciones. Pero esas acciones a veces se nos ven bloqueadas por las dificultades, por las pruebas. Por eso necesitamos de la actitud, esa disposición mental y emocional del corazón, que mediante la experiencia que hemos tenido, podemos tener un dinamismo y responder ante las circunstancias y objetos. En la Biblia habla en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Filipos, habían pruebas difíciles, tan difíciles que todo el mundo está hablando contra él. Y él se motiva y se anima porque en medio de las circunstancias, la gente que estaba contra él empezó a llevar el Evangelio. Eso fue actitud. En medio de las circunstancias que pasaba, hay personas que combatieron el Evangelio. Pablo mismo nos quiere decir en este momento, cuando estamos iniciando este año, que lo que tenemos que hacer en el año 2023 es comportarnos como digno del Evangelio de Cristo. Somos cartas leídas y conocidas, no podemos alterar ese mensaje que Dios está dando. Y no importa que vaya a ver o que esté ausente, o sea, lo importante no es que el liderazgo esté viéndonos a nosotros, ¿verdad? En este caso, Pablo habla de la iglesia de Filipos. Lo importante no es quién te mire a ti, no es quién te vea, ¿verdad? Sino que independiente de que haya alguien o no haya alguien, que el comentario de nuestra vida, de tu vida y la mía, es que estamos firmes en un mismo espíritu. No solo como individuos, sino como iglesia. Qué bueno que la iglesia este año tomara un propósito, un proyecto, como dice al final del texto en Filipenses 1:27, que estamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es actitud. Actitud es que independiente de las pruebas, independiente de las circunstancias, independiente de la desunión, independiente de las dificultades que haya, de las enemistades que haya, que tomemos una decisión de confiar en Dios, ¿verdad? No porque alguien nos esté viendo, sino que estemos dispuestos a estar firmes en el Evangelio y combatamos unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, lo que Dios quiere para el año 2023 es que estemos firmes en el Evangelio, en un mismo espíritu, que sea el Espíritu Santo que tome control de nosotros, ¿verdad? En Josué 1:9, ya lo habíamos visto la vez pasada, el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es actitud. La actitud no es mirar las circunstancias, no es enfocarnos en las pruebas o en las dificultades, es sacar fuerzas y valorar lo que estamos haciendo. Entendiendo que Dios está con nosotros y como Dios está con nosotros, no sentimos temor a iniciar las cosas. No nos desmayamos cuando empezamos a hacerlas. Es decir, el texto lo que está diciendo es que tenemos que actuar de una forma adecuada, confiando en que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y para hablar de cómo enfrentar este año 2023, yo quiero tomar un texto importante entendiendo que el nuevo año no trae nada por sí mismo. O sea, el 2023, igual que el 2022, igual que el 2021, son tiempos que Dios nos da. Pero no es que el 2023 venga ya con cosas preestablecidas, ¿no? El cómo me irá no depende del año, depende de lo que yo haga. Depende de mi actitud y cómo la haga. Depende de qué tan dispuesto estoy a actuar confiadamente en Dios y hacer su voluntad. Con una actitud adecuada, aún en medio de las dificultades y los vaticinios, tanto dolorosos como de Nostradamus y tantos videntes que han hablado ya cosas que van a suceder. Tú decides a quién creerle. El primer paso, el primer consejo para lograr un buen año 2023 era escucha la voz de Dios. No escuchemos los demás. Hoy vamos a mirar en Números, capítulo 13 y versículo 14, la historia de los espías que van a la tierra prometida. Recordamos que eran 12, pero esos 12, cada uno da un informe diferente. Hay informes diferentes, ¿verdad? Ahora, no dependió de las circunstancias, porque los 12 vieron lo mismo. Pasaban las mismas circunstancias, vieron a los hombres grandes, vieron
la tierra que fluye leche y miel. Todo eso lo vieron los 12. Pero hubo un contraste, que es el que queremos estudiar esta mañana, entre los 10 personas que vieron lo mismo y los otros 2 que vieron lo mismo. Y todo depende de la actitud, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esa actitud, de cómo enfrentar el año 2023 y la actitud que podemos tener, así como la tuvieron los 12 espías. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, porque ya llevamos una semana este año. Y Señor, tú eres el Dios de los tiempos. No es que hayan cosas raras porque empezó el 2023 o porque acabó el 2022. No. Tú eres un Dios de los tiempos. Tú eres un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios espíritu para el cual no hay tiempo, Señor. Tú tienes control del pasado, del presente y del futuro. Por eso, Padre, al iniciar este año tan solo oramos para que este nuevo año y esos propósitos que tenemos en nuestras vidas sea para transformar nuestras vidas. Y que ese estudio nos ayude a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas para que este año sea diferente a los otros. No porque sea el 2023 o no porque sea un año específico, especial, sino porque basados en tu palabra, basados en el Espíritu Santo, en tu presencia, tomemos decisiones sabias con la actitud adecuada para transformar las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquitico lo que es Números capítulo 13. Los 2 primeros versículos de Números 13 nos hablan del mandato dado por Dios. Dice Dios a Moisés, envía hombres que reconozcan la tierra. Ese era el mandato. Versículo 3 al 16, lo que hace Moisés es escoger los hombres. Los escoge para la misión. 12 hombres, 1 de cada tribu. Y del 17 al 20 los delega. Le dice a estos, mire lo que hay que hacer, leámoslo. Dice el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Son campamentos? ¿Son plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si no hay árboles o no, y esforzados en tomar del fruto de cada país, del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Mire, los mandó en un tiempo especial porque era donde estaban ya los frutos. Pero básicamente la misión que les dice es, suban allá a la tierra, suban al monte y observen cómo es. Ahora, si pueden traer frutos, pues mucho mejor. Esa es la orden, una orden muy sencilla, ¿verdad? Y efectivamente, ellos salen, cumplen la misión, dice en el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamad, y subieron al Negev y vinieron a Hebrón. De allí están Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoín, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Imagínense el racimo de uvas, lo tuvieron que llevar 2, ¿verdad? Yo compré uvas para el 31 y traje como 3 libras con una sola manita. Ellos 2 no pudieron un racimo, traje como 10 racimos. Era muy grande, era muy importante, ¿verdad? Y fuera de eso, dice, y de las granadas y de los higos. Y se llamó el lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Mire, los 12 hombres hicieron lo mismo. Fueron, vieron esos hombres, tomaron esos árboles, vieron los higos, las granadas, y cada uno trajo un informe. Y es lo que vamos a mirar del versículo 26 del capítulo 13 hasta el capítulo 14 del versículo 10, vamos a mirar ese informe. Y ese informe es el que nos va a orientar en cómo enfrentar el año 2023. ¿Cómo enfrentar el año 2023? Entendiendo que hay 2 puntos claves en este versículo, en estos versículos. Uno, yo puedo enfrentar el 2023 con una mala actitud, como lo hicieron los 10 espías. Miremos en los 10 espías cómo fue su actitud. Versículo 27 dice, y les contaron diciendo, estamos dando el informe, ¿no? Ya todos vieron lo mismo, acá viene el informe. Y estos 10 hombres diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. O sea, obedecimos. La que ciertamente fluye leche y miel. Y ese es el fruto de ella. ¿Verdad? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, esos 3 razas que vieron allí. Les dice eso. Pero me llama la atención que hay 2 frases. La primera en el versículo 27 y la segunda en el versículo 28. Y hay un conector que es el conector más.
Ese conector más es como opuesto. ¿Sí? Vimos esto, esto está buenísimo, pero, o sea, yo podría tomar ese más como un pero el pueblo que habita aquella tierra fuerte, la ciudad muy grande y fortificada. Entonces, ese pero se convierte en un obstáculo. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Ellos vieron obstáculos. Ellos no vieron la tierra que Dios había prometido, no vieron la abundancia de la tierra, no vieron lo grande de los frutos, sino que se centraron más en los obstáculos. Está enfocado en obstáculos. ¿Cuántas personas hoy, 8 de enero, están pensando en los obstáculos de este año? ¿Cuánto estamos pensando en los obstáculos? En que no se va a dar, en que no se puede, en que no sé cuándo. Y no entendemos que los obstáculos paralizan. Cuando digo tantos obstáculos, prefiero no hacer nada. Mire, el informe de ellos dice, esta tierra es fértil, es buenísima, fluye leche y miel, el fruto ya es grandísima. Pero hay un problema. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Es más, vimos a los hijos de Anak que son gigantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión ante eso? Pues no vayamos, quedémonos acá para allá. ¿Sabes que si vamos a enfrentar el 2023 enfocando en los obstáculos, no vamos a hacer nada? Y no entendemos que los obstáculos son pequeñas herramientas que nos sirven para crecerlas cuando las saltamos. Dios quiere que enfrentemos este año 2023 para crecer en nuestras vidas. Y la forma no es enfocarnos en los obstáculos, es enfocarnos en su amor, en su misericordia, en las capacidades de tal vez las mías no, porque ¿quién soy yo? Pero Dios puede hacer las cosas. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y tal vez cuando miramos obstáculos, esos obstáculos nos paralizan. Entonces, el gran problema de estos 10 hombres es que primero todos se enfocaron en los obstáculos. Entonces, no vieron solo la tierra productiva, fértil, el fruto, sino que vieron la grandeza de los habitantes, vieron lo fortificado de las ciudades y vieron el pueblo que habitaba, que era muy fuerte. Miremos lo segundo. Dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad muy grande. Mire, había un enfoque inadecuado porque se enfocaron en obstáculos, ¿verdad? ¿En qué se enfocaron? Primero, que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ahora, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Será que el ver las cosas grandes depende de la realidad o depende de nuestra actitud? Por ejemplo, escucho personas que hablan de Dios, pero ¿cómo tratan a Dios? Ay, Diosito, ay, Diosito. Es que Diosito, y entonces cuando hablamos de Diosito, lo vemos pequeño a Él. Y si Él es pequeño, las circunstancias, las pruebas, ¿cómo son? Grandes. Y entonces la gente cae 3 gotas de agua y dice, ¡uy, qué aguacero tan espantoso! ¿Verdad? Pareciera que nuestro enfoque es totalmente inadecuado. Hacemos cosas grandes, los obstáculos. Y cualquier obstáculo que lo hacemos grande, pues nos vuelve a nosotros pequeños. Y nos da minusvalía. El versículo 32 y 33 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Mire, ¿cómo en la tierra? Fluía leche, miel, el fruto era grande, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Como se enfocaron en lo inadecuado, entonces el informe de ellos era inadecuado. Y quisieron hablar mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, aunque era muy buena tierra. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. La pregunta es, ¿cuántos de los 12 que fueron comidos por esa tierra? Y dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Bueno, ¿cuál es el problema? Que haya gente grande. ¿Sí me entiende? Cuando nuestro enfoque es inadecuado, vemos los obstáculos mucho más grandes. Y esos obstáculos grandes nos hacen ver a nosotros pequeños. Ahora, yo no sé si esos 10 espías lo que vieron fue hombres grandes o ellos se vieron pequeños ante los hombres. O tal vez fue una mezcla de las dos cosas. A veces tú ves tan grande el problema y tan pequeñas tus capacidades, que eso es lo que más te asusta, ¿verdad? Y eso te produce minusvalía. Yo no soy capaz, yo no valgo. Y eso nos frustra, eso nos deprime y nos impide hacer las cosas. Y si vamos a empezar el año 2023 con esa actitud de minusvalía, que yo no puedo, que yo no soy, y que yo no merezco, que yo soy culpable, no vamos a lograr nada, querido hermano, querido amigo. ¿Sabes? Dice, traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura, ¿verdad? 33, también vimos allí gigantes. Mire lo que dice, habían hombres de grande estatura, pero fuera de que había hombres de grande estatura, vimos hombres gigantes, ¿verdad? Raza de los gigantes, y éramos nosotros nuestro parecer, mire cómo se ven ellos, como langostas. Y mire lo que sigue diciendo, y así les parecemos a ellos. Yo me hago una pregunta, ¿será que ellos hablaron con los gigantes y le dijeron, oiga, ¿cómo somos nosotros? No.
todo esto que está hablando el texto es de actitud. La actitud de ellos se enfocó en los obstáculos. Le pusieron un pero a las cosas. Y cuando yo le coloco peros, estoy mirando obstáculos. Entonces, esos obstáculos hacían que vieran las cosas borrosas, nubladas, ¿verdad? Entonces habían reconocido la tierra, pero ya esa tierra lo que hacía era atacar a los moradores. Pero antes habían dicho que era muy buena, que fluía leche y miel, y vieron la grandeza de ese fruto. Pero la actitud de ellos los llevó a pensar en los obstáculos. Es una tierra no es buena, porque es que se traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos son grandes, pero peor. Hay unos que son mucho más grandes, son gigantes. Es más, sabes que nosotros somos como langostas. Y lo peor ya le están poniendo. Y ellos nos veían a nosotros como langostas. El texto no dice eso. Y tal vez nunca sucedió eso. Y tal vez en tu vida y en mi vida, cuando nos enfocamos en los obstáculos, pareciera ser que nosotros no valemos nada, que nosotros no podemos. Y nos quedamos en eso, yo no podré, yo no sé. Y vienen todas esas palabras, yo no puedo, yo no soy capaz, yo ni siquiera lo he intentado, no, eso yo no lo hago, eso a mí me da miedo, eso a mí me da temor. Cuidado, hermanos, porque tenemos que enfrentar el 2023 no enfocando en los obstáculos. Miren lo que sigue diciendo ellos. Dice, y la tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Ya vieron, bueno, ¿y cómo luchamos si es que esas ciudades son fortificadas? Ya llegan hasta allá. No, por más que luchemos, no vamos a lograr nada. La pregunta es, ¿y nunca pensaron en todas las victorias que Dios les había dado? ¿En cuántos ejércitos habían sido destruidos por ellos mismos o por Dios? Querido hermano, yo estoy seguro que si tú has llegado al 2023, es porque has superado muchas etapas en tu vida. Tal vez en el 2020, en el 2021, en el 2015, en el 2010. De hecho, el solo sobrevivir ante una pandemia ya nos hace personas que podemos lograr las cosas, ¿verdad? De hecho, si me estás hoy oyendo, es porque has superado muchas pruebas y muchas cosas. La pregunta es, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En los obstáculos o en la forma que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido, que Dios nos ha guiado, que Dios ha provisto para cada uno de nosotros? Versículo 31. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Miren la actitud. Esos 10 varones dijeron, no. Son grandes, son gigantes, la tierra nos va a comer. ¿Sabe qué? Nosotros no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Verdad? Eso se llama pesimismo, esas palabras. Y cuidado, tú permites iniciar en tu mente y en tu corazón el año con pesimismo. Recuerde que la actitud es cuando tu mente y tu corazón, tu emoción, están dispuestos a crecer por encima de las circunstancias. Y enfrentamos el 2023 con esa capacidad mental y emocional de saber que con Dios todo lo podemos, porque Dios va a estar con nosotros. Pero cuando hay pesimismo, obviamente que todo lo vemos negativo. Y el pesimismo lo peor que hace es que nos bloquea y nos justifica, ¿sí? Entonces, cuando somos pesimistas decimos, bueno, al fin y al cabo, ¿por qué nos quedamos en esta tierra? ¿Cuál es la idea de ir a esa tierra si acá estamos bien, acá estamos chéveres, ¿verdad? Entonces, nos justifica, dicen, y como estamos bien, ¿para qué luchamos por eso? No necesitamos eso. Muchos de nosotros no consiguen las cosas que podría conseguir porque pensamos más en los obstáculos y nos limitan. Pero yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo creo que Dios tiene un propósito grande y maravilloso para su iglesia, aún en medio de estos días. La pregunta es, ¿qué estamos mirando? Conozco hermanos que dicen, no, hermano, es que con las nuevas normas que están saliendo y con las leyes y con todo eso que está, y le hace uno pensar, ¿será que Dios está en contra de eso? Pero yo creo que si Dios lo permite es porque Dios tiene cómo solucionar aún por encima de lo que los hombres digan, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender es a mirar las cosas no con pesimismo, sino con parte de un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo no nos enfocamos en los obstáculos, sino enfocamos en los proyectos? Pero te pregunto, ¿cuál es el proyecto que tú tienes para el 2023? ¿Tendrá obstáculos? Claro que los vas a tener. Claro, te lo aseguro. Pero si te enfocas en los obstáculos, te vas a paralizar. Te va a bloquear. Te va a hacer ver las cosas mal. Y vas a estar justificando todo el año. Ay, es que yo no pude por esto, es que yo lo intenté, pero es que yo no sirvo para eso, es que nadie me ayudó, es que el gobierno, es que... No. El problema es que te quedes centrado en los obstáculos. Si vamos a enfrentar el 2023, no es mirando el obstáculo, no es mirando que las otras cosas son más grandes o que las otras personas son peores. Y ese no podemos subir
Tenemos que aprender a quitar esas palabras no negativas de nuestra mente, de nuestro corazón. Recuerden Proverbios 4:23. Guarda tu corazón porque él emana la vida, ¿verdad? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hablamos nosotros es lo que terminamos haciendo, Lucas 6:45, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crecer en medio de las circunstancias? Pues cambiando un poco las cosas. No podemos enfocar en el obstáculo, es el versículo 1 del capítulo 14. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire, fueron 12. 10 están hablando, pero esos 10 ¿qué hicieron? Entonces toda la congregación gritó, se contagiaron. Se contagiaron. ¿Y por qué se contagia uno? Porque escucha lo que no debe escuchar. Por eso Josué, capítulo 1, versículo 1, dice que hemos de escuchar la voz de Dios. Y por eso Dios le dice esto, ¿verdad? No es dejarnos contagiar. Porque cuando nos contagiamos, vemos todas las cosas y lloramos, gritamos, nos desesperamos, nos frustramos. Tal vez hay personas que no hacen más sino ver las noticias y nuestros noticieros que son tan amarillistas a veces, donde solo se enfocan en lo negativo. Pues ¿cómo terminamos de ver? Y si vemos 3, 4 noticieros, y si vemos las noticias todo el día, pues ¿cuánto nos va a contagiar eso? ¿Pero ¿de qué nos va a contagiar? De negatividad, de pesimismo, ¿verdad? Y en vez de ver las grandes promesas que Dios nos tiene, nos centramos en los grandes obstáculos que el mundo nos ofrece. La gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo alimentar nuestro cerebro? ¿Cómo alimentar? El problema del pueblo es que alimentó su cerebro de lo que escucharon, dice Pías. Toda la congregación entonces que gritó y dio voces. ¿Y el pueblo qué hizo? Lloró aquella noche. Ahora, ¿por qué lloraron? Porque le creyeron a estos 10 hombres, pero no le creyeron la grandeza de la tierra, que fluía miel, que fluía leche, que habían frutos grandes, sino que dijeron, no podremos ir allá, no podremos ir allá. Se enfocaron en los obstáculos. Versículo 2. Y entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mire, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren lo grave de esto, la queja. Hay dos actitudes o hay dos emociones que gobiernan al ser humano. Uno la queja y el otro la gratitud. La persona que empieza a dar gracias a las personas, a sí mismo, a Dios o a todo lo que sucede, vive enfocada en la abundancia. Porque ¿por qué doy yo gracias? Si yo doy gracias por el vaso de agua, estoy diciendo, me tomo un vaso de agua. Pero el que se queja está enfocado en que no tiene las cosas. Mire, ellos se quejaron contra Moisés porque no iban a lograr llegar allá. Y ese no llegamos a lograr allá, les dice, quedémonos en el pasado, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente, en el mundo sucede lo que está ahí en esa gráfica. La lista de quejas es mucho más grande que el agradecimiento. Cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario, debemos de ser agradecidos con las cosas. En Filipenses 4 dice que podemos llegar ante Dios con toda oración, súplica, con ruegos, ¿verdad? ¿Pero cómo? Con acción de gracia. Querido hermano, yo creo que el año 2023 debemos de iniciarlo dando gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos ha guardado, nos ha cuidado, porque estamos acá 8 días ya de este año. Y cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas, a pesar de que hay obstáculos, porque es que nadie puede negar que hay obstáculos. Pero el creyente no se enfoca en obstáculos, se enfoca en la grandeza de Dios y da gracias a Dios por eso. Porque esa queja nos hace evadir la responsabilidad. Mire qué hizo el pueblo. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Dónde está el enfoque de los hijos de Israel? No vamos a poder, no tomamos la tierra. Pero perdón, Dios no había dicho que les había prometido esa tierra. Dios no le había dicho reconózcanla porque yo se las prometo. Entonces, ¿qué es detrás de la queja? La desconfianza ante Dios. Ellos dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué están diciendo? Volvamos al pasado, volvamos al pasado. Y yo escucho tantas personas que dicen, ay, si yo hubiera hecho esto en el pasado, ay, si me hubiera sucedido, yo no sé por qué no tomé la decisión, yo no sé por qué no. Mira, eso nos hace bailar responsables del día de hoy. Y yo no puedo cambiar el pasado. Yo soy responsable de lo que pase hoy, mañana o pasado mañana. Y ojo, que tú en este momento eres responsable de cómo terminas el 2023. No de cómo terminas el 2022 porque ya pasó. Ya pasó. Fuiste responsable. Pero ahora tu responsabilidad es cómo vas a terminar el 2023. Si te vas a seguir enfocando en obstáculos, te vas a paralizar.
vas a justificar las cosas, te vas a quejar, vas a llorar, te vas a dejar contagiar. Y eso no produce nada positivo en nuestras vidas, no produce crecimiento. Y si queremos crecer y enfrentar el año 2023, tenemos que dejar todas esas cosas y vivir agradecidos. Y la gratitud es lo que nos permite aceptar la responsabilidad. Cuando yo le digo a alguien, gracias porque hiciste eso, diciendo, ahora yo soy responsable, ¿qué hago con eso? Hoy en día es tan complicado porque generalmente en Navidad nos dan regalos. Y yo escuché varias veces que, ay, pero eso no era el color que yo quería, ¿verdad? En vez de decir gracias por lo que me dio, ese no era el color que yo quería. Entonces, cuando esa es nuestra actitud, estamos diciendo, pues, al fin y al cabo, mejor que no me hubiera dado nada. Y muchas veces en nuestras vidas, sin darnos cuenta, estamos quitándonos la oportunidad de que Dios nos siga bendiciendo, porque lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. El versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, dejemos un capitán, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire, ¿qué prefieren ellos? Quedarse en el pasado. Volvamos a Egipto. Hay una tierra grande, que fluye leche y miel, que tiene frutos grandes, que es prometida para ustedes, que ustedes la van a comer. No, yo no quiero eso. No. Yo prefiero volverme a Egipto. Yo prefiero que me latiguen, porque allá tenía la comida. Yo prefiero que me eso porque al fin y al cabo, pues dormíamos más, pero teníamos el techo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos quedamos en el pasado y no luchamos por crecer, por salir adelante? Porque nos enfocamos en los obstáculos. Esta señora le dice al Señor, el problema contigo es que sigues viviendo en el pasado. Y él dice, por lo menos es más barato. ¿Sabes qué? La mayoría de seres humanos justificamos el quedarnos en el pasado. Y buscamos cómo justificar el pasado. Mire que sucedió esto, mire que pasó esto, mire que aquello. Claro, eso sucedió. Pero ya pasó. Ya terminó. Yo tengo que aprender a perdonar, a decidir, a salir adelante, a enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y enfrentar el 2023. Yo no puedo enfrentar el 2020, ni el 2018, ni el 2010. Por eso algunas personas, cuando enfocan los obstáculos, prefieren no aceptar los cambios. Y de hecho, los seres humanos, y más los latinos, no aceptamos los cambios. Aquí cambia no había y eso, o sea, hacemos el escándalo, pero ¿cómo cambia eso? ¿Pero cómo es? Y no sabemos si va a ser para bien o para mal, ¿verdad? No aceptamos los cambios. El versículo 9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Son paros apartados y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Mire, el gran problema que hay con una mala actitud es que estamos rebelando ante Dios. ¿Verdad? Por eso en el versículo 9 dicen José y Caleb, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. El problema de la actitud es contra quién nos estamos rebelando. O sea, ¿estamos enfocados en los obstáculos o estamos enfocados en la misericordia, en la grandeza, en el poder de Dios? ¿Y qué te estás enfocando para iniciar el 2023? ¿Sí me entiendes? Ahora, si te enfocas en las cosas del mundo, en lo negativo, en lo que ha pasado, estás rebelándote contra Dios. Porque Dios había prometido esa tierra. Por eso dice, primero, no te rebeles. Segundo, no temas al pueblo de esta tierra. Existe, claro que existe. Los obstáculos existen, pero son para superarlos. ¿Y cómo le van a superar? Nos los comeremos como pan. Entonces el problema es que cuando decimos no a las cosas, no a los cambios, no a los retos, y nos quedamos enfocando en obstáculos, no queremos crecer, ¿verdad? El no creerle a Dios es rebelarse ante Él. En Números 13:2 decía, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres se merece un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Envíenlos. ¿Para qué? Para que vean. Para que disfruten sus ojos. Para que disfruten sus ojos y sepan qué es lo que van a recibir. Dios no le estaba diciendo, vayan a ver si pueden luchar contra ellos. Dios no está diciendo, vayan a ver si pueden conquistar esa tierra. No, está diciendo, yo se la doy. El Señor te está dando el 2023, como me lo está dando a mí. A todos nos está dando este 2023. ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir? ¿Nos vamos a enfocar en los obstáculos o vamos a creerle a Dios? Dios está con nosotros. Dice el texto, su amparo es apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no los temáis, no los temáis. Querido hermano, el 2023, igual que el 2022, Dios ha estado con nosotros. La pregunta es, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Qué actitud vas a manejar? ¿Qué actitud vas a manejar? Miremos a los dos espías. Estos dos espías actuaron con otra actitud totalmente distinta, ¿verdad?
y es de acción. Porque es que la forma de enfrentar el 2023 no es solo pensando, planeando y quejándonos, es actuando. Por eso dice el versículo 10, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podemos nosotros que ellos. Mire, ¿habían visto lo mismo? Claro que habían visto lo mismo. Ellos sabían que había gigantes, claro que sabían que había gigantes, ¿verdad? Pero tomaron dos cosas importantes. Uno, si le quiere llamar optimismo, yo le llamo confianza. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo, cállense, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos. Ahora, yo pregunto, esos hombres, ¿qué capacidad están mirando? Cuando dice, más podremos nosotros que ellos. Yo no creo que estén mirando, yo solito los voy a derrotar como David hizo. No. Estoy totalmente seguro es que sabían lo que decía en el versículo 9, ¿verdad? Jehová está con nosotros, no los temáis. Y entonces, ¿qué pasa? Sienten optimismo y confianza. Y entonces, ¿qué hacen? Los animan. Estos dos hombres lo que dicen es, cállense, subamos, tomemos posesión y podremos más que ellos. Los impulsan. Querido hermano, el año 2023 no es para quedarnos escuchando cosas negativas. Es para creerle a Dios. Es para saber que Dios está con nosotros y cómo como hermanos, como amigos, como familia nos impulsamos a crecer. Unámonos, no para escuchar esas voces negativas de desastres, de tragedias, sino para escuchar la voz de Dios que está con nosotros y que nos dice, podremos más que ellos. El versículo 10 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo, porque es que hay que evitar lo negativo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Quejándose. No podremos, vayamos más bien a Egipto. Pero Dios había prometido algo totalmente distinto. Por eso es que yo debo cerrar mis oídos a las noticias del mundo, a los lamentos del mundo, a las quejas del mundo. Lo primero que tienes que hacer para enfrentar el 2023 con una buena actitud es dejar de escuchar tantas cosas tan negativas que hay en el mundo. Hoy en día está de moda un mensaje que es no a los tóxicos, evite los tóxicos. Y yo pienso que parte de los tóxicos son aquellas personas que no hacen más sino hablar de quejas, de quejas, de quejas, de quejas, y que entran a la mente uno y le hacen doler la cabeza y le hacen ver el desastre, ¿verdad? Pero por eso no tenemos que dejar intoxicar el cerebro. La forma de alimentar nuestro cerebro es con la palabra de Dios, es con optimismo, es hablar cosas adecuadas. Claro, yo sé que hay problemas, pero yo no me puedo quedar con los problemas. Yo puedo mirar la grandeza de Dios y cómo Dios en medio de su amor, en medio de su misericordia, nos va a sacar aún de estas circunstancias. Por eso tenemos que hacer callar a lo negativo, ¿verdad? Lo segundo que veo acá es que dice, subamos y tomemos posesión de ella. Hay que actuar, pero con propósitos. Yo no debería actuar sin propósito. Supongamos que algunos de ustedes me encuentran acá y me dicen, Jorge, ¿para dónde va? Yo le digo, pues no sé, salí como a una vuelta, a ver qué pasa. No, no debe ser eso para el 2023. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo, porque el tiempo es muy valioso. El tiempo no vuelve a resolver. Por eso hay que actuar con propósitos. Y cuando tú tienes un propósito, tienes que luchar por tu propósito. Ese propósito debe convertirse en tu prioridad. Y al convertirse en tu prioridad vas a salir adelante. Hay un norte que debes de seguir. Y ese norte que debes seguir es el propósito. Ahora, si es el propósito que Dios tiene para ti, muchísimo mejor. Lo vimos la vez pasada en el punto número 7, ¿verdad? Y obviamente, si tú entiendes que hay un propósito para ti, debes de persistir en ese propósito. No quejarte, no evadirlo, no justificarte, no rebelarte, ¿verdad? Es tomar posesión de ello. Es entender que más podemos de ello. Pero hay que persistir y persistir y persistir, porque la constancia hace lo que la dicha no alcanza. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Ese es el enfoque adecuado. El enfoque adecuado no es que ellos son grandes, que ellos son poderosos, no. Si Dios está con nosotros, más podremos que ellos. Ese es el enfoque adecuado. Tal vez haya muchas cosas que yo no puedo hacer, que no sé hacer. Pero si están en un proyecto, yo voy a estudiar cómo hacerlo. Ahora, tal vez yo no puedo estudiar muchas cosas en este tiempo por mi tiempo. Pero yo puedo buscar a alguien que sepa hacerlas. Hay que buscar consejeros adecuados y idóneos que le permitan a uno crecer y salir adelante y enfrentar el 2023. Habrá cosas que no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Pero dice, porque más podremos nosotros que ellos. Por eso en el 2023 que bueno es tener equipos que actuemos con actitud, que nos animemos, que nos fortalezcamos, que lideremos propósitos, proyectos, enfocándonos en lo adecuado. Y eso adecuado es que sí podemos, eso es actitud. Más podremos nosotros que ellos, ¿verdad? Y esa actitud no está puesta en el pasado. No fui capaz, no lo dice, no. Es más podremos
Lo importante es el futuro, es nuestra responsabilidad. No es justificarnos, no es evadir responsabilidades. Para enfrentar el 2023 de una forma adecuada, tenemos que ir al futuro. Versículo 8. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire, estos dos hombres tenían total seguridad de en quién confiar, ¿verdad? Dice, si Jehová se agrada de nosotros. Pero perdón, el 13:2 no había dicho la tierra que yo les doy. Si Jehová les da esa tierra, es porque se agradaba de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener para empezar, para enfrentar el año 2023? Confianza en Dios. No en los hombres, no en la política, no en las circunstancias, no en las normas, no en la seguridad humana, sino la seguridad de Dios. Dios está con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que levantar nuestros brazos y adorar al Señor. Decirle, gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias por lo que has hecho. No solo hace 15 días hablábamos de la Navidad, donde Jesús, el Dios, se hizo carne, con un propósito, morir en la cruz por nosotros, para darnos la vida eterna. Pero también dice en Juan 10:10 que aunque el ladrón vino para hurtar, robar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a pasar el año 2023 con tu vida robada, hurtada y destruida? ¿O vamos a empezar a disfrutar de esa vida en abundancia que Dios quiere para nosotros? Si Dios saca de nosotros, Dios quiere que vivamos esa vida en abundancia aquí, pero también en la eternidad. El Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué hará Él? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo el que prospera en sus caminos por el hombre que se maldad. Recuerden que el Salmo 37 tiene 5 veces esa palabra tierra prometida y esa consecuencia para los impíos. 5 veces está en el texto. ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos de tener una buena relación con Dios, tenemos que tener esa intimidad con Dios, encomendarla en nuestro camino, confiar en Dios, hacer el bien, ¿verdad? Deleitarnos con Él íntimamente, ¿verdad? Esa debe ser nuestra esperanza en el año 2023. Y Dios se va a agradar de nosotros. ¿Y entonces qué va a hacer? Nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Versículo 9 dice al final, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. No lo temáis. Porque nosotros los comeremos como pan, está diciendo. Mire que el otro decía, a nosotros nos ven como langostas y nos van a comer como pan. Pero cerca le está diciendo, no, ellos son grandes y todo, pero, querido hermano, le hago una pregunta. ¿Usted prefiere un pancito pequeño o un pan grande? Cuando va a una panadería, si dice uno de 20 pesos, 2 moronitas, usted dice, uy, ese pan se ve bueno, es uno grande. Bueno, mire la actitud. La actitud era, mientras más grande, mejor, porque nos los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque el amparo de Dios se ha separado de ellos, ¿verdad? En cambio, Dios está con nosotros. Nuestra competencia no está en nosotros, está en Dios. Nosotros no somos competentes ni para pensar cosas como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Queridos hermanos, el resumen de cómo enfrentar el año 2023 tiene que ver en que hay algo inadecuado, ¿verdad? Hay algo que la actitud del ser humano no nos debe permitir hacer a nosotros. Dejemos de pensar en los peros, en los obstáculos. Dejemos de enfocarnos en lo inadecuado. Dejemos el pesimismo, la queja. El pasado está ya, eso ya pasó. Nuestra única responsabilidad es el futuro. ¿Cómo enfrentar el 2023? El muerto ya pasó. Que nadie cargue ese muerto. Lo dejemos el año 2022, el 21. Ojo, no podemos dejarnos contagiar del mundo. No podemos dejarnos contagiar del mundo. Ni podemos rebelarnos ante Dios. Son obstáculos. Y pronto, ¿para qué son los obstáculos? Si no es para tumbarlos. Si no es para tumbarlos. Y si Dios está con nosotros, Él no nos ayudará a tumbarlos, porque no hay nada imposible para Dios. Pero así como hay que evitar esa actitud inadecuada, ese enfoque inadecuado, también hay cosas por hacer. Primero, enfocarnos en lo adecuado. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios va a hacer. Evitemos lo negativo, evitemos lo tóxico, no escuchemos a los tóxicos, no escuchemos tantas noticias, no escuchemos tantas cosas negativas. Tengamos un propósito. ¿Tienes ya propósitos para el año 2023? ¿Tienes un propósito? Bueno, tengámoslo, porque vamos a luchar con eso. Y no importa nuestros recursos, nuestras capacidades, las de Dios. Por eso estamos con optimismo. Pero ese optimismo depende de la confianza que tenemos en Dios. No en nosotros, porque nosotros podemos fallar, ¿verdad? De hecho, Moisés falló, pero Dios no ha fallado. Por eso, al empezar este año, la primera semana del año 2023,
Querido hermano, yo pienso que debemos de confiar en Dios plenamente. Tener propósitos adecuados para este año, orando al Señor. Diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Con qué equipo me uno para compartir el Evangelio con otras personas? ¿Con qué equipo me uno para crecer en mi salud, para crecer económicamente, para fortalecer mi hogar, para edificar a mis hijos? Tantos proyectos que hay para este año, hermano. ¿Tú ya tienes los tuyos? Porque en 8 días, 15 de enero, ya habremos pasado la parte 24 del año. Porque el tiempo no espera a nadie. Por eso en 8 días los invito, basados en Proverbios 24, 30, 34. Versículo 32 dice, miré y lo puse en mí. En mi corazón, lo vi y tomé consejo. Nos habla de 3 cosas que vamos a estudiar en 8 días, si Dios lo permite. Uno, evaluar. Otro, reflexionar. Y por último, decidir. 3 acciones sabias para enfrentar el año 2023. Evaluación, reflexión y decisión. Vamos a hablar, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este nuevo año que colocas para que lo administremos. Enséñanos a tomarlo sabiamente, Señor, a recibir esos consejos que nos da San Josué, pero también a tener una actitud adecuada, Señor. Que dejemos los peros, que dejemos los obstáculos, y nos enfoquemos en tu grandeza, y que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, oro por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus proyectos. Si hay proyectos de salud, si hay proyectos académicos, empresariales, económicos, o mejorar la relación con alguien, o simplemente poder llevar tu evangelio a cada rincón. Qué bueno que como iglesia estén dispuestos a combatir por el evangelio, todos unánimes, Señor. Padre, oramos para que seas tú quien actúe en nuestras vidas, en nuestra mente. Que allí en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a tener la actitud que tú quieres, como la actitud que tuvo Jesús, que se humilló a sí mismo hasta hacerse obediente, que se hizo hombre y que murió en la cruz. Se hizo no solo hombre, sino que llegó a morir en la cruz, para por medio de su muerte perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, Señor. Enséñanos a, como dice tu palabra en Efesios 5:1, a ser imitadores de Jesús. Que tengamos una actitud digna en ser cristianos. Que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y así, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar al final de este espacio, damos también gracias a cada uno de ustedes porque nos han acompañado y porque ha llegado hasta este momento de esta transmisión. Nuestro anhelo desde lo más profundo de nuestro corazón es que el Señor bendiga su vida a través de su preciosa palabra. Que el Señor le aliente, que el Señor le conforte, que el Señor le ayude a vivir una vida que le agrade a Él. Nos despedimos dándole las gracias. Comparta si usted quiere este video, si quizás ha sentido que hay algo importante que usted puede compartir con algún amigo, con algún familiar, copie el link y difúndalo. Este video queda ahí grabado en nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube además hay una gran cantidad de material disponible, estudios por series, por temas que usted puede aprovechar, nutrir su vida, edificarse a través de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Feliz resto de domingo, feliz comienzo de semana. Chao, chao, bendiciones.